Siempre, hermanos, es una bendición en mi vida poder preparar cada mensaje de la palabra de Dios con todas las ayudas que tenemos hoy en día y dedicar tiempo en aprender esa verdad para luego poder enseñarla. Por eso siempre, por supuesto, pido la ayuda del Señor para comunicar su verdad, porque aquí estamos es para comunicar su verdad, no el pensamiento mío, no el pensamiento de nadie, sino lo que Dios dice. Porque solo de esta manera, mis hermanos, es que nosotros podemos ser usados por Dios para que sean destruidas las tinieblas. Miren, vivimos en un mundo oscuro, en un mundo eclipsado por la gran sombra del pecado. Y las personas perdidas a nuestro alrededor de alguna manera buscan con afán la verdad y no les es muy fácil encontrarla. De hecho, no la encuentran si la buscan donde no la deben de buscar. Pues debido a su ceguera espiritual, tropiezan cada vez más en su penumbra desesperanzada de pecado y tropiezan porque están totalmente atrapados en los lazos de la inmoralidad, en los lazos de la idolatría y en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, para la Biblia, los pecadores son los que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y en consecuencia el camino de los impíos es como la oscuridad, ya que no saben en qué tropiezan. Sin embargo, no tienen excusa quienes con necedad hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así tienen el entendimiento también entenebrecido. Si usted tiene su corazón entenebrecido, su entendimiento, por supuesto que también lo va a estar. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Efesios. Como resultado de esta ignorancia, el necio anda en tinieblas y el que está, perdón, el necio anda en tinieblas y como no sabe a dónde va, como nos cuenta Juan, entonces miremos por un momento en la esfera de la ciencia, a ver si podemos eh, captar o entender por qué esta idea de la luz está tan apegada a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire, cuando pensamos en la luz, tenemos que considerarla eh, en sus términos más simples, ¿cierto? Y en cierta manera darla por sentado porque estamos muy acostumbrados a ella, ¿no? La vida está llena de oscuridad y luz. Y nosotros las entendemos ambas, ¿cierto? En una explicación científica, pero cuando hay un término como este tomado de la vida diaria que es usado para describir ahora al Señor Jesucristo o a Dios mismo, nos motiva a escarbar con mayor profundidad en el concepto para ver, en ese concepto de luz, para ver si podemos ver si Dios está viendo más de lo que nosotros tenemos en mente en la superficie. Así, nosotros experimentamos luz de una manera invariable, ¿cierto? Decimos, o está oscuro o hay luz. A un grado u otro decimos esto, o quizás hay algo que, como un punto medio ahí, ¿no? Entonces, para nosotros la luz se prende y se apaga, ¿verdad? Está presente
o no está presente o está ausente. Y vemos a la luz como algún tipo de situación en una condición estática, pero francamente nada podría estar más lejos de esa verdad. Bueno, de la verdad, ¿no? Ese concepto es demasiado ahí estático, como decimos. Y para darles una definición científica de la luz que podría ayudarnos a entender algo mejor este concepto y después aplicarlo a lo que estamos aprendiendo aquí del Señor Jesucristo, tenemos que entender que de hecho la luz es energía. La ciencia define la luz como energía luminosa, como energía radiante, como energía electromagnética que se mueve más o menos a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Y de hecho, se considera que es una ola, una onda, un fenómeno corpuscular, o sea, en partículas que realmente en gran medida avanzan, ¿no? Se dirigen y es indescriptible en términos de su poder y la fuente de ese poder no la conocemos. Y esta onda puede llegar a la retina del ojo, estoy hablando de la luz, esta onda puede llegar a la retina del ojo y cuando hace eso, hace que las cosas sean visibles, es decir, ilumina las cosas. Eso es lo que hace la luz. Por tanto, en donde hay luz, vemos. Y en donde no hay luz, no vemos. Ahora, cuando usted piensa en la luz en esos términos, usted la está viendo o la ve de una manera que es directamente aplicable al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, porque Él es el poder divino en la esfera espiritual que hace que las cosas ahí sean visibles. Amén. Ahí es donde llegamos. Así cuando la luz espiritual de Cristo llega al alma viva, todo es iluminado en la esfera espiritual. De manera que la luz, de acuerdo con Juan, no es nadie más que la vida eterna, quien es el Señor Jesucristo, quien es el verbo que viene de Dios. Él es el verbo porque en él Dios habla. Y él es la vida porque a través de él Dios da vida. Jesús es la luz porque Él, todo en la esfera espiritual es iluminado por Él. Todo en la esfera espiritual es iluminado. Y fuera de Él no hay palabra de Dios. Fuera de Él no hay vida. Y fuera de Él no hay verdadero entendimiento porque todo es tinieblas, todo es oscuridad fuera de Cristo. Entonces Juan lo que realmente está haciendo es capturar algunas de las cosas más básicas a nivel de la superficie, sin embargo, profundas. En todo su evangelio él está haciendo esto para expresar quién es esta persona que llamamos el Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús es la onda viva de poder divino que se mueve a una velocidad infinita, que brilla con brillo en el área de la esfera espiritual para iluminar todo lo que de otra manera sería oscuro, sería tinieblas. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo hace que todo lo que es espiritual sea verdaderamente discernible y visible. Por él usted puede ver la manera en que la esfera espiritual es realmente, ¿no? Pues esta existe solo a la luz de Cristo. Fuera de él todo está oscuro, como les digo. Inclusive en el mundo de la religión, en la esfera de la religión, todo está oscuro sin Cristo. Y hay muchísimas religiones sin Cristo. Entonces, ¿son qué? Tinieblas esas religiones. Juan aquí nos presenta al que ilumina la esfera espiritual. Y al llegar al capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿cierto? Nos encontramos en primer lugar con esa historia familiar, la de Jesús y la mujer adúltera que vimos en la semana pasada, la que es una maravillosa historia de perdón. Pero lo que sigue a la historia en el versículo 12
Es parte del ministerio que Jesús ejerció durante la fiesta de los tabernáculos que vimos en el capítulo 7. Entonces, permítame comenzar a leer la porción que va del versículo 12 hasta el 21 y que ustedes van a seguir ahí en sus Biblias físicas. Por favor, yo le pido el favor a las personas que están trayendo Biblias en sus celulares. Acá el culto a Dios, no. Traigan Biblias físicas, por favor. Entonces siga la lectura ahí. Dice Juan 8, 12 al 21. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así que este mensaje se titula Jesús, luz del mundo, debido a que él no solo dijo eso, sino porque aparece en el contexto del testimonio de Jesús sobre sí mismo. Entonces lo que tenemos, mis amados hermanos, para esta mañana son las implicaciones de Jesús como la luz. Implicaciones de Jesús como la luz, para llevarnos a que entendamos que solo Jesús puede sacarnos de las tinieblas del pecado. Y en el capítulo 7, allá en los versos 37, 38, Jesús se presentó como la fuente de agua viva, ¿cierto? Aquí Jesús hace otra afirmación asombrosa sobre él, generando con sus palabras una gran oposición como lo hiciera antes, especialmente de los líderes religiosos. Y ya hemos visto cómo este conflicto se intensificaba y se intensificaría ferozmente a lo largo de este capítulo de Juan y durante los últimos 6 meses de la vida del Señor Jesús, hasta alcanzar su punto máximo en la semana de pasión y llevarlo a la cruz en el tiempo perfecto de Dios. De manera que las palabras de Jesús, sus afirmaciones fueron las que siguieron avivando la animosidad de los líderes religiosos. Una de ellas la tenemos aquí, cuando él dice: pues, yo soy la luz del mundo. Ahora, ellos sabían exactamente lo que él afirmaba, que es una de las 7 afirmaciones del yo soy del Evangelio de Juan, y una que es notable y memorable para todos, pues estamos muy familiarizados con ella. Sin embargo, no creo que podamos comprender de todo la esencia de esto, ni cómo lo recibieron esas personas. Así que espero poder ayudarles con eso, y para hacerlo necesitamos primero conocer el contexto y ver el escenario para poder entender mejor. Comencemos entonces con el área que está ahí, aparece en el verso 20. Cuando digo el área, me refiero al lugar exacto donde se pronunciaron estas palabras. Y estas palabras las pronunció el Señor Jesús en el lugar del tesoro mientras enseñaba en el templo. Aunque son palabras extraordinarias, Jesús no las pronuncia de la nada, ¿no? Jesús no hace eso. Porque aquí hay un escenario convincente que él captura, como lo hiciera en el capítulo 7,
cuando habló de ser el agua viva en un momento en que se realizaba ese ritual para recordar la provisión de agua en el desierto, era parte de la vida diaria de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, diseñada, como ustedes ya saben, para conmemorar los 40 años de peregrinación por el desierto, de modo que Jesús lo hace para contrastar esa agua espiritual con el agua que se derrama en el ritual. Y aquí Él lo vuelve a hacer. Jesús aquí nuevamente captura el momento preciso para decir estas palabras. Él está en el templo, en una sección donde se encontraba el lugar del tesoro. ¿Y qué es eso? Bueno, una de las cosas que la gente hacía al llegar al templo era dar dinero. Y había un enorme patio en el templo con 13 recipientes alrededor de toda esa área. El primer patio del templo es el atrio de los gentiles, llamado así, donde cualquiera podía entrar y comerciar. El segundo atrio es el de las mujeres, llamado así porque era hasta donde las mujeres podían ir. Sin embargo, era para los judíos o prosélitos debidamente procesados, fueran hombres o mujeres. El siguiente patio sería el atrio de los sacerdotes, y este era restringido incluso a los hombres, pues solo ingresaban aquellos que entraban a ofrecer sacrificios con el sacerdote. Así que, naturalmente, establecieron todos los lugares para que todas las personas pudieran dar sus ofrendas. Entonces, alrededor del pórtico de este enorme atrio de las mujeres, donde se congregaban decenas de miles de personas, en ese momento particular de la fiesta de los tabernáculos, había 13 lugares designados para donar dinero. Los que eran muy específicos en cuanto a su conexión, les voy a decir rápidamente. Los primeros recipientes del 1 y el 2 estaban diseñados para el impuesto del templo que todos debían pagar. Los números 3 y 4 eran donde las mujeres depositaban el dinero para comprar las 2 palomas que debían ofrecer para purificarse de la maternidad. El 5 y el 6 eran donde se depositaba el dinero para comprar los artículos relacionados con los sacrificios y otros como la leña para el fuego y el incienso del altar. El número 7 fue designado para los recursos destinados a la conservación de los vasos de oro del templo, para contratar a la gente que los limpiara, les hiciera mantenimiento y tener dinero para también reemplazarlos. Luego están los del 8 al 13, los cuales eran para el fondo general y para todo lo demás. Y ahí es donde está Jesús. Está en el atrio de las mujeres, que sería el atrio más concurrido del templo por todas las personas, ¿no? Por todas las personas. Pero surge la pregunta, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora Jesús dice eso? Bueno, para comprender este momento asombroso es fundamental conocer el otro ritual de la fiesta de los tabernáculos, otro que es muy importante, pues el Señor Jesús pudo haber dicho de repente, yo soy la luz, ¿cierto? Y por supuesto, eso habría tenido sentido en el mundo de las tinieblas y todos lo habrían entendido. Eso habría tenido cierto impacto, ya que la gente usaba la metáfora de la oscuridad para la desastrosa realidad de la condición humana, incluso en ese entonces. Pero aquí hay mucho más en juego y permítanme ayudarles con eso. Cuando comenzó la fiesta de los tabernáculos se colocaron candelabros por todo el atrio de las mujeres. Según los historiadores, estos literalmente llenaban el atrio de las mujeres con la capacidad de iluminar. Así, cada noche daban vueltas por todo ese lugar y encendían grandes velas que ardían toda la noche. Los judíos llamaban a esto la iluminación del templo. Y la razón era porque, recuerden, la fiesta de los tabernáculos celebraba los 40 años que vagaron por el desierto. Entonces, ¿cómo supieron ellos a dónde ir por el desierto? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? Andar en el desierto. Bueno,
Pues no tenían brújula, les recuerdo. Entonces fueron guiados por una columna de fuego por la noche y una nube luminosa durante el día. De manera que esta era la luz que los guiaba en el desierto. Entonces, para conmemorarlo, iluminaban el templo y encendían velas que dejaban arder toda la noche. Pero por eso las descripciones de los historiadores antiguos que usted puede consultar hablan de una visión impresionante del templo y ellos dicen que era como un diamante en medio de la ciudad de Jerusalén. Tremendo, ¿no? Por tanto, cada noche al estar iluminado el templo se convertía en un diamante resplandeciente, símbolo de la columna de luz ardiente y la nube que los guió en el desierto. Pero dividamos esta breve narración con 3 encabezados para que podamos orientarnos y ver más claramente las implicaciones de Jesús como la luz. Y lo primero que inferimos es que decir que el Señor es la luz implica que Jesús es la luz de la santidad para seguir. Jesús es la luz de la santidad para seguir. Verso 12. Aquí uno puede visualizar al Señor Jesús de pie frente a todo este escenario. Quizás hasta ahora solo se están encendiendo los candelabros, ¿cierto? Pues no tenemos el momento exacto cuando Él llegó. O quizás, o más bien cuando Él dijo esto, o quizás Él está allí más temprano, ¿cierto? Ese día. Y ya se han apagado estos candelabros. Quizás Jesús mire esos candelabros apagados y diga esas asombrosas palabras, ¿cierto? Tal vez dijo, yo soy la luz del mundo y nunca me apago. Si me siguen, la luz nunca se apagará y ustedes nunca caminarán en la oscuridad porque tendrán la luz de la vida. Así que este es un momento profundo, ¿cierto? Que el Señor aprovecha para decirles que así como la columna de fuego guió a Israel a la tierra prometida día y noche, así Él es la luz de la santidad. Él es la luz de lo puro. Él es la luz que nos guiará al reino, que nos guiará a Dios, al cielo, a la vida eterna. Pues solo Jesucristo trae la luz de la salvación al mundo maldito por el pecado. Como las tinieblas representan al pecado y lo perverso, así la luz representa lo santo, lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo confiable. De manera que decir que el Señor Jesús es luz significa que Él es perfectamente santo y veraz, y que solo Él puede sacarnos de la oscuridad del pecado. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, lo decimos porque Jesús no dijo, soy una luz en el mundo, ¿cierto? Él no dijo eso. Jesús dijo, yo soy la luz. Lo decimos porque Jesús no dijo, soy una luz en Jerusalén o soy una luz en Judá. ¿No? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí mundo es todo. Y esto es exclusivo, esto lo abarca todo, ¿cierto? Más importante aún, es una afirmación directa de ser el Mesías y ellos lo sabían, pues estaban muy familiarizados con las promesas mesiánicas que usted encuentra acerca del Mesías como luz allá en Isaías capítulos 42, 49, 50 y 53. De manera que esto es de Dios, porque únicamente el Mesías sería la luz del mundo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, afirma ser el Mesías profetizado que salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando incluso comienza su evangelio, cuando Juan comienza su evangelio, haciendo referencia a esto, él desde el inicio mismo identifica al Mesías venidero, el Señor Jesucristo, como la luz y la vida, ¿cierto? Y la luz, por supuesto, es una magnífica metáfora, pues la luz es el poder activo que disipa las tinieblas. Además, Jesucristo es la luz de la sabiduría, que disipa las tinieblas de la ignorancia. Jesucristo es la luz del gozo, que disipa las tinieblas de la tristeza. Así decir, yo soy la luz del mundo, es identificarse como Dios. El Salmo 27:1, que usted conoce muy bien, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz
y en él no hay ningunas tinieblas. Por lo tanto, ellos entendieron lo que decía. Jesús afirmaba ser Dios, afirmaba ser el Mesías, ser la luz. Y como dice el verso del que sale nuestro encabezado, el verso 12, el Señor Jesús no es una luz para mirar, hermanos. No, está pensando que Jesús es una luz para mirar nomás. Él no es una luz para admirar solamente, sino que el Señor Jesús es una luz para seguir. Porque Él es la única luz de la santidad para la oscuridad de la impureza. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Él les dijo a sus discípulos, síganme. Jesús dijo, si me siguen, entrarán al reino, ¿cierto? Síganme porque esto los iluminará hasta el final y recibirán la promesa completa de la vida eterna. Como usted lo imaginará aquí. Es de una manera muy dramática, hermosa, poderosa, efectiva, que Jesús cautiva a esta multitud y que el impresionante ritual del templo se vuelve hacia Él. Y Él les está queriendo decir, yo conozco la salida de las tinieblas del pecado. Sígame y saldrá el pecado. Yo conozco la salida de las tinieblas de la ignorancia. Si usted no sabe mucho, conmigo va a conocer bastante. Yo conozco la salida de las tinieblas de la tristeza y el dolor. Si usted está angustiado, triste, abatido, Jesús es la luz para eso. Yo conozco la salida de las tinieblas de la muerte. Síganme y los guiaré a la vida, ¿cierto? Entonces, pero, ¿qué significa seguir? Bueno, simplemente se refiere como lo que era en la antigüedad para un soldado que sigue a un comandante, ¿cierto? Un soldado sigue al comandante. Así el creyente debe seguir a Cristo como su único comandante. ¿O usted todavía es el jefe de su vida? También se usaba para referirse a un esclavo que sigue a su amo. ¿Usted sí se considera esclavo de Cristo? ¿O le parece muy fuerte eso? Eso es la verdad. Yo soy un esclavo. Cuando digo yo soy un siervo, soy un esclavo. Y el esclavo obedece a su amo. Así el creyente debe hacer lo mismo. Se usaba para referirse a alguien que seguía a un consejero sabio. Se usaba para referirse a alguien que obedecía la ley. Se usaba para referirse a un estudiante que seguía la argumentación de su maestro. Eso es lo que significa seguir. Entonces, ser un seguidor, resumiéndolo, es entregarse totalmente a Cristo. Usted no es seguidor si usted no se ha entregado totalmente a Cristo. Si usted se entrega a media, no, pastor, es que yo. No, aquí no hay nada de eso. O es o no es. Usted no puede medio creer. Usted no puede medio obedecer. Usted no puede medio seguir. No. Eso no sucede aquí, hermano. Eso será allá en ese mundo de pecado y de tinieblas. Pero con Cristo no sucede eso. Y así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, así el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. De manera que si queremos tener relación con Él, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso, porque es hipocresía afirmar que somos de Dios y al mismo tiempo vivir como se nos antoja, como yo quiero, como yo puedo. Por tanto, este es un momento poderoso y dramático que cautiva a la gente y ellos se entienden muy bien. Ciertamente los líderes entendieron porque se ve el antagonismo que surge de inmediato
ahí a partir del verso 13, pues acusaron a Jesús de una afirmación inválida porque la estaba haciendo para sí mismo. Así que pasan al aspecto legal en este ataque calculado. Entonces preguntaron, ¿por qué debemos creerle? Ya que ni siquiera hay testigos que lo confirmen y por supuesto están así diciendo que en esencia su declaración es una afirmación legal porque no se puede afirmar nada y no podemos confirmar su veracidad a menos que sea confirmada por al menos dos testigos. Y eso es exactamente a lo que Jesús se refiere más adelante en la discusión. Así que pasamos del antagonismo aquí de los líderes a la respuesta del Señor Jesús. Lo que nos conecta con nuestro segundo encabezado, con el que queremos explicar que decir que el Señor es la luz implica que Jesús es la luz de la verdad para creer. Que Jesús no solamente es la luz de la santidad para seguir, sino que es la luz de la verdad para creer. Versos 13 al 19. Ahí que leímos, ahí lo puede ver eso. Aquí Jesús respondió, aunque yo testifique de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Él lo dijo porque al ser la luz, Jesús es la verdad para la oscuridad de la falsedad. Pues la luz también se relaciona con la verdad, porque la luz expone todo lo que existe, sea bueno o sea malo, ¿cierto? En las tinieblas lo bueno y lo perverso parecen iguales, allá en las tinieblas. Lo perverso y lo bueno parecen iguales. Pero en la luz es fácil notar su diferencia. Y claro, Deuteronomio 19:15 habla de 2 o 3 testigos, pero el Señor Jesús les quiere decir esto. Miren, eso de allá de Deuteronomio, eso es para los mentirosos. Eso se aplica a todos los mentirosos. ¿Cómo así? ¿Eso funciona para ustedes? Jesús está diciendo esto. ¿Eso funciona para ustedes? Pues todos ustedes son mentirosos. Y como viven en un mundo de mentiras y engaños, ustedes tienen que confirmar todas las cosas con varias personas, con la esperanza de obtener la verdad. Pero eso no se aplica a Dios. Eso no se aplica a Dios. ¿Eh? Porque Jesús está diciendo, yo no estoy sujeto a esas leyes que son para un mundo de mentirosos. Esas leyes son para un mundo de mentirosos. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. De manera que él ahí está diciendo, soy eterno, soy trascendente. La ley fue hecha para el hombre, hermano, no para Dios. ¿Usted pensaba que sí? No, la ley fue hecha para el hombre, para nosotros, no para Dios. El sábado fue hecho para el hombre, no para Dios. Y yo digo la verdad por quien soy, está diciendo el Señor. Así que su respuesta es válida porque Jesús es Dios y es la verdad. Sabemos de dónde viene. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero el verbo, ¿quién era? El verbo era el verbo eterno, quien estaba con Dios. Y sabemos a dónde va, porque Jesús dijo, restáurame a la gloria que tenía contigo antes del mundo. Así que salí del Padre, Juan 17, y regreso al Padre. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. De hecho, ni siquiera saben de qué pueblo, ni siquiera sabían de qué pueblo era. Pensaban que era de Nazaret, pero nunca se molestaron en comprobar que él venía de Belén. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, porque su incredulidad los confinó a una ignorancia deliberada. Y ojo acá con esto que les voy a decir. Su incredulidad los condenó a una ignorancia deliberada. Ellos querían ser ignorantes respecto a eso, en otras palabras. Y así es como funciona la incredulidad.
Y hay algunos que creyen, incrédulos más bien, que se las dan de creyentes, sí, hay hartos, y están en las iglesias. No allá afuera, no, están acá adentro. Hay incrédulos que se las dan de creyentes, porque no quieren creer. Claro, quieren creer lo que les conviene. Lo que no les conviene no lo creen. Así funciona la incredulidad. Mire, la incredulidad nunca tiene pruebas suficientes. ¿Sí sabía eso? La incredulidad nunca tiene pruebas suficientes. Para nada. Para un incrédulo no hay pruebas suficientes. No cree. Simplemente no cree. Pero las palabras de Jesús por sí solas deberían haber sido suficientemente convincentes. Ellos las habían oído lo suficiente como para saber que él hablaba como ninguna otra persona había hablado jamás. Y sus palabras fueron obras sus obras, perdón, fueron obras omnipresentes de sanidad, de poder sobre las enfermedades, de poder sobre los demonios, sobre la muerte y sobre la naturaleza. Pero, como decimos, la incredulidad nunca tiene pruebas suficientes. Si usted ha decidido no creer, no va a creer. Si recuerda, como vimos en el capítulo 7, todo aquel que busca sinceramente, porque hay algunos que no lo hacen sinceramente, todo así no funciona. Pero si usted busca sinceramente, todo aquel que busca sinceramente hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si alguien habla por su cuenta. De manera que si usted está dispuesto a conocer la verdad, usted la conocerá. Si usted está dispuesto, conocerá cuando la enseñanza es verdadera. Amén. Pero ellos no estaban dispuestos. Y su incredulidad engendró, ¿qué? Ignorancia. La incredulidad engendra ignorancia. Porque le voy a decir algo. Usted puede ser incrédulo por ignorancia, ¿cierto? Claro, hay personas incrédulas por ignorancia, lo que puede ser una mejor situación, entre comillas. Pero el peor escenario posible es ser ignorante por ser incrédulo. Eso es lo peor. De modo que cuando se le presenta la prueba, o sea, la evidencia de las cosas, su incredulidad lo encierra en la ignorancia. Y eso era lo que estaba pasando con estos hombres. Ellos no eran incrédulos por ignorancia, ¿no? Eran ignorantes por incredulidad. Por eso no procesaron nada de lo que el Señor Jesús les dijo. Por eso no conectaron ninguna de las evidencias que eran abundantes. Solo querían que Jesús estuviera atrapado y muerto. No más. Y yo diría, en general, que hay que tener mucho cuidado si se rechaza a Jesucristo o si se rechaza su mensaje por incredulidad. Cuidado, pues se está en una condición más segura si la incredulidad se debe a la ignorancia que si la ignorancia se debe a la incredulidad, ya que eso es terminal. Porque si la ignorancia se ha enfrentado a la verdad y usted no está dispuesto a verla, usted está atrapado en la clase de ignorancia que no tiene remedio alguno. En Juan 7:17, Jesús dice, si usted quiere, aquí está la verdad. Yo soy esa verdad. ¿Está dispuesto a creerla? Entonces, cuando alguien dice, no creo en el Evangelio, no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, no creo en Él como el Salvador. Bueno, en un caso así generalmente hay dos cosas que decir. Primero, esa es una conclusión asombrosa y astuta, pues usted debe haber estudiado, una persona que diga eso, o que no crea en Jesús, en su Evangelio y todo eso, que dice que la Biblia no es verdad. Esa persona debe haber estudiado la Biblia intensamente durante años
para llegar a esa remota conclusión. Pero le voy a decir algo. El mundo está lleno, lo que es lleno, de personas que han estado durante siglos, no durante unos añitos, sino durante siglos estudiando profundamente la Biblia toda su vida y están convencidas de que Jesús es quien dijo ser. Así que para que usted pueda revocar eso, si es que lo ha pensado hacer, debe hacer un esfuerzo mucho más extenso y erudito del que ellos todos juntos hicieron. Y creo humildemente que eso no será posible. ¿Cierto? Usted no va a poder hacer eso. Pienso que es humillante, sí, decirle eso a alguien que probablemente ni siquiera ha leído el Nuevo Testamento. Pero los fariseos y todos estos líderes nunca estuvieron dispuestos. Nunca revisaron los registros para ver la verdad que había en Jesús. Entonces la negación de su testimonio es ignorancia deliberada. Y la ignorancia es barata. La ignorancia es común. Pero la ignorancia ante la evidencia, ante la prueba, es mortal. Asesina, mata, condena. Por eso Jesús les dice que ellos juzgan según la carne. En otras palabras, Jesús les está diciendo que su juicio es superficial. Eso es lo que los líderes hacían con todos, juzgaban según la carne, superficialmente. Él les dice, ustedes no me conocen en absoluto y aún así me juzgan a mí y a mi testimonio. Sin embargo, todo lo que saben ustedes es externo, es físico y ni siquiera saben lo que podrías saber, pero yo no juzgo en ese sentido. Y el apóstol Pablo también lo dijo allá en 2 Corintios 5:16. Pablo dijo que no juzgaba a la gente superficialmente, sino que él lo hacía espiritualmente, y usted como cristiano debe juzgar a la gente espiritualmente. Pero el Señor en el versículo 16 dice, aunque no estoy aquí en este momento para juzgar, ¿no? En ese momento él no venía a juzgar, estaba salvando, él vino a salvar. Va a venir a juzgar, sí, un día. Cuando él regrese va a venir a juzgar, ya no viene a salvar, viene a juzgar. Acá, por eso él dice, aunque en ese momento no estoy aquí para juzgar, si lo hago, mi juicio es verdadero. Porque no estoy solo en esto. Estoy con el Padre que me envió. Así que yo juzgo de acuerdo con el Padre. Entonces él supera aquí todas las expectativas de estas personas y le dice que él es el que da testimonio de sí mismo y el Padre que lo envió da testimonio de él. O sea que hay dos. Ah, ¿quieren a dos? El Señor. Bueno, aquí tienen a dos. Yo y el Padre. Y esta es de nuevo una afirmación indignante para todos ellos, pues dice, yo testifico y el Padre testifica. Y por supuesto su respuesta es predecible, la respuesta a estos incrédulos. Así que le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Pero obviamente eso es burla, eso es sarcasmo, lo que están haciendo con preguntarle eso. Aquí no sé, y hasta pronto se podrían estar burlando de que nadie conocía a su padre terrenal, a José, ya que éste había fallecido hacía mucho tiempo atrás cuando él empezó a ejercer el ministerio. No sé realmente qué decían, pero su intención era una burla desdeñosa contra el Señor. A lo que Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Es más, ustedes ni siquiera conocerían a Dios si Él viniera a ustedes. De manera que este es el insulto final. Ellos se enorgullecían de conocer a Dios mejor que nadie, ¿no? Pero Jesús les dice, ustedes no lo conocen en absoluto. Esta es una declaración devastadora, es una caracterización del liderazgo del judaísmo en la época de Cristo, decir que no conocían a Dios en absoluto. Y eso sigue siendo cierto hoy para quienes rechazan al Salvador, pues todo aquel que rechaza a Cristo y rechaza su evangelio no conoce en absoluto a Dios.
pero la luz de la verdad de Jesús se nos revela y no se esconde. Tal vez no estemos en capacidad de ver ni usar toda esa verdad ahora mismo, ¿cierto? Pero en la medida que ponemos las enseñanzas de Dios en práctica, entenderemos y veremos más de esa verdad. Aunque la verdad es clara, nuestra capacidad para comprenderla es imperfecta. No obstante, como les digo, si obedecemos, en la medida que obedezcamos, iremos agudizando nuestra visión y aumentando nuestra comprensión de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer acá. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que de inmediato nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que dice que el Señor es la luz, y que decir que el Señor es luz implica decir que Jesús es la luz de la vida para vivir. Verso 21. Aquí la declaración final del Señor es como la venganza, ¿cierto? Es como una venganza del Señor. Porque les dice de nuevo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y eso es definitivo. ¿Ah? Jesús dice que ellos morirán en sus pecados al rechazarlo. Pero como acaba de ver, el Señor Jesús es la luz de la vida para la oscuridad de la muerte. Aquí volvió a decirles que se iba, lo que es una referencia, por supuesto, a su muerte, a su resurrección y a su ascensión inminentes. Pero esta vez añadió la advertencia de que quien lo rechazara moriría en su pecado y no estaría con él en la presencia del Padre y en la gloria del cielo. Así que su ignorancia se confirma y es voluntaria, es producto de su incredulidad ante la revelación del Señor. Y sabemos lo extremo que fue su rechazo, ¿cierto? El rechazo de ellos. Le atribuyeron todo su poder y todo lo que él hizo a Satanás. Pero saben, ese es el horror. Ese es el horror de todas las personas, de estar perdidos. Ese es el horror de estar perdido. Se lo dije la última vez y vuelvo y se lo repito. El infierno es donde finalmente usted sabe a quién necesitaba o a quién necesita y lo busca, pero nunca lo encuentra. Ese es el infierno. Aquí está en el momento en que usted puede encontrarlo. ¿Lo entendió? Bueno, lo repito. El infierno es donde finalmente usted sabe a quién necesita y lo busca, pero nunca lo encuentra. Por eso allí hay llanto y crujir de dientes. Y Jesús les dice que donde Él va, no pueden venir, porque Él sabe que debido a su rechazo, ellos morirán en su pecado. ¿Cuál es el pecado más atroz y más terrible? Entonces, uy, pastor, el que cometió Garavito, mató y violó 200 niños. No, fue Hitler, mató a 6 millones de judíos. No, fue Pablo Escobar. No, ese no es el pecado más terrible. ¿Cuál es el pecado más condenador e imperdonable que una persona puede cometer? Bueno, es rechazar al Señor Jesucristo y rechazar su evangelio, su mensaje, porque el Señor Jesús es la luz de la santidad para seguirlo, es la luz de la verdad para creer y es la luz de la vida para vivir. Entonces, ¿cómo conocemos el camino de lo que es realmente santo y puro? ¿Cómo conocemos el camino hacia Dios? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo podemos vivir y no morir? Es únicamente a través de Jesús. Él es el camino porque Él es el camino porque es a la vez Dios y hombre, ¿cierto? Él es Dios y hombre. Y al unir nuestras vidas a Él, nos unimos con Dios. Jesús, por ser el camino, es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad,
Es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Escuche, las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán. Tampoco las tinieblas nunca apagarán la luz de Dios. Por ahí hay algunos, ¿no? Algunos miserables que hacen eso en este mundo, tratando de impedir la luz de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios, pero no están ni tibios, como decimos, ¿no? Las tinieblas nunca apagarán la luz de Dios. El Señor Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad para que vivamos de la forma que Él lo ha diseñado para nosotros. Así que cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo como la luz en las tinieblas que resplandece. Vino como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. De modo que el Señor Jesucristo es la luz del mundo y como Él lo declaró, se creía, ¿cierto? Que todas las personas, que los pecadores perdidos, sin esperanza en la oscuridad, vinieran y se juntaran a la luz de Cristo, ¿cierto? Pero aquí hay una paradoja extraña, ¿cierto? ¿Verdad? Hay una paradoja extraña en todo esto, porque las personas aman la oscuridad que los ata. No entiendo eso. Las personas quieren amar la oscuridad que los ata. Son como un enfermo terminal, qué sé yo, de cáncer, no sé. Son como un enfermo terminal que quiere, que ama su enfermedad. Así, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Y así ellos quieren el pecado que les produce muerte espiritual y eterna. En Juan 3:19 el Señor Jesús explicó eso y lo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero quienes por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, reciben por la fe que es en Dios perdón de pecados y herencia entre los santificados. Escuche, mi hermano, usted como creyente no fue engendrado de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. El creyente no es engendrado ahí, sino de Dios. Pues solo Dios es quien puede realizar el milagro de la salvación. Si usted está aquí es porque Dios lo está trayendo. Si usted está aquí es porque Dios le está hablando. Es porque la luz de Cristo ha llegado a usted. No la rechace. Obedezca. Él está dando la oportunidad, porque Dios es el único que puede salvar. Él es el único que puede hacer eso. Y aquí como en todo este evangelio se nos presenta la naturaleza verdadera de Dios con respecto al evangelio. Dios por naturaleza es un salvador. Él es un salvador cuyo poder inmenso nos hace recibir a su Hijo y creer en su nombre. Y desde el principio necesitamos saber que en este ministerio del evangelismo y presentación del evangelio y de dar testimonio acerca de Cristo, Dios va a llevar a cabo su obra para dar vida a pecadores muertos, porque esa es su naturaleza y está en su corazón. Está en su corazón el dar vida a pecadores muertos. Y esto es lo que necesitamos saber como el cimiento, ya que hace parte de los elementos esenciales para los cristianos. Necesitamos saber que Dios por naturaleza es un Dios salvador que da vida a pecadores muertos. Y necesitamos saber que los creyentes son como aquellos que se vuelven en una nueva criatura, hijos eternos de Dios. Necesitamos saber que los pecadores están en una ceguera y oscuridad profunda, que huyen de la luz. Necesitamos saber que Cristo es la única luz verdadera
que alumbra a todo hombre. Y necesitamos entender que la naturaleza del ministerio entonces consiste en presentar a Cristo y dar testimonio de Él y ver lo que Dios hará para su propia gloria. Por eso quiero terminar recordando que Jesús les dijo justo antes de su última cena aquí en la tierra a los discípulos en Juan 13, les dijo en el capítulo 12, 36 estas palabras. Última cena. Por un poco más de tiempo, la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz, para que se conviertan en hijos de luz. Y ese debe ser el clamor, ¿verdad? Eso es lo mismo que dice aquí en el capítulo 8. Pero aquí lo sorprendente es que inmediatamente después, ahí mismo después de estas palabras, Jesús dice algo aún más sorprendente, algo más sorprendente. Habló Jesús estas cosas y se fue y se ocultó de ellos. Así que no tuvieron mucho tiempo, ¿verdad? Se les acabó el tiempo para ellos en ese momento. El versículo 37 explica por qué. ¿Por qué no les dio más tiempo a ellos? Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y así hay muchos. Pueden venir y escuchar. ¿Eso no lo hace usted salvo? ¿Venir y escuchar lo hace salvo? No. Usted debe venir a escuchar y debe obedecer. ¿Ve? Si no, no lo hace salvo. ¿No es salvo? Porque muchos ven, ¿no? Muchos analizan y muchos escuchan. Pero pasar a ser, a obedecer, a poner en práctica es otra cosa mucho más grande. Entonces, estos, aunque ellos vieron que Jesús hizo muchas señales, no creían en él. ¿Y fue eso una sorpresa para Dios? Le pregunto. ¿Fue sorpresa para Dios esto? No, eso no fue sorpresa para Dios. Fue simplemente el cumplimiento de una profecía. Ahí se cumplió, ¿cuál? A ver, las palabras de Isaías. Las palabras de Isaías. De Isaías exactamente capítulo 6, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esa razón no podían creer, porque ellos al principio no querían creer. Y ahora no podían creer. ¿Sí ven la diferencia? Si usted acá está no queriendo creer, usted se le va a terminar su tiempo y cuando quiera ya no va a poder creer. Claro. Ahí está. Porque Isaías 6 dijo que Dios, ¿qué dijo Isaías que Dios se había hecho y hace con este tipo de personas incrédulas y que no obedecen? Cegó sus ojos y endureció su corazón, para que usted lo sepa, que fue lo que hizo Dios. Le repito, cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni perciban con el corazón, ni se conviertan, y yo los sano. Eso hizo el Señor. Yo espero que eso no vaya a ser el Señor con algunos. Como ve la profecía de Isaías en este capítulo, habla del rechazo de Jesús por parte de la mayoría. Pero usted no se ha dado cuenta, también habla del rechazo de Dios a quienes rechazaron a Jesús.
De ambas cosas habla esta profecía. Y esto es una triste realidad. Jesús es la luz del mundo, la única luz, y sin embargo lo rechazan. Y si usted no camina en la luz, déjeme decirle que usted estará perdido para siempre, pues solo experimentará la oscuridad eterna. De ahí que es necesario que usted comprenda la seriedad de estas verdades, que usted crea mientras pueda hacerlo y que se acerque a la luz de Jesús mientras Él está disponible y antes de que se oculte. Porque si no cree ahora, nunca podrá creer. La ceguera voluntaria al final se vuelve ceguera judicial. ¿Entendió eso? La ceguera voluntaria que tiene usted ahorita se va a volver en ceguera judicial y será condenado. Eso quiere decir. Sin embargo, rogamos al Señor, rogamos a Dios que su luz brille hoy en los corazones, en todos los corazones, para que Jesús sea esa luz que muchos sigan. Rogamos para que Jesús sea la luz de la verdad que muchos crean y rogamos que Jesús sea la luz de la vida y muchos vivan. Por nosotros, para nosotros, los que somos ya creyentes, pedimos que el Señor nos haga conscientes de la importancia de ser luz nosotros para el mundo. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Necesitamos ser luz, ser conscientes de la importancia de ser luz para otros, para el mundo, para mostrar a otros cómo es posible encontrar a Dios y cómo es posible vivir para Él. Eso es lo que queremos enseñarle y mostrarle, para que no sean condenados a la oscuridad eterna del infierno, porque ustedes rechazan la luz del mundo. Oremos al Señor.